Bienvenidos a todos a mi canal. Hoy tengo un invitado excepcional, en exclusiva y único, que ustedes van a ver solo aquí en mi canal. Él es Alonso de Emer, un gran influencer español y atención, porque es el creador del término Lo País, un término que ha estado en la boca del presidente de El Salvador el mismo día de las elecciones, en el que todos los salvadoreños iban a votar, en la conferencia de prensa donde estuvieron más de un centenar de medios de comunicación internacionales, y que de repente Bukele aludió al término Lo País cuando el periodista de Lo País le preguntó pues una cuestión bastante, bueno, desquiciada, como es este panfleto. Alonso DM, está todo El Salvador deseando conocerte, parte de Estados Unidos, de la diáspora y todo el mundo. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Elena, pedazo de introducción que me has hecho. La verdad es que fue un auténtico placer. Disfruté muchísimo escuchando a todo un presidente de una nación tan soberana ahora mismo con El Salvador, pronunciando esas palabras, Lo País, que sí, que había dicho yo hacía ya tiempo en mi canal de YouTube, y la verdad es que fue un auténtico privilegio y muy divertido, por cierto. Pues Alonso, si te parece, vamos a ver este momentazo internacional que lo captan todos los medios, y ahí no se enteraba nadie de nada. Menos mal que yo, que te conozco y yo sabía, porque esto además es un término que muy pocos en España también sabemos. Dije, bueno, Alonso sí se entera que has dicho esto. Vamos a ver cómo fue ese momento. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo. Bueno, claro, Alonso, y después, como ves, también yo hice alusión y le corroboré que sí al presidente, después de que dijera Lo País, que efectivamente Lo País era Lo País. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Orellana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación, sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman Lo País, sí, en Lo País, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. Bueno, ¿qué significa Lo País? ¿Cómo se te ocurre este término? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que es increíble volver a escuchar a Bukele decir Lo País. A mí me gustaría también saber cómo se ha enterado él. Es que es un seguidor de las redes sociales españolas, ¿cómo se ha enterado? Porque, como bien has dicho, es un término que conocemos mucho a nivel de redes sociales, pero mediáticamente todavía no se ha establecido. Tal vez Bukele ayuda a ello. El término Lo País realmente no lo invento yo, es decir, no se me ocurre a mí un día tal cual, sino que lo veo una vez en Twitter, lo vi de un tuitero que se llamaba Mercutio, me parece, o por lo menos cuando busqué de dónde había salido Lo País, la primera mención en Twitter la hace este tuitero. Y a mí un día en mi canal, pues hablando de las noticias o las fake news que daba este periódico con respecto a Donald Trump, yo empecé mi canal justo cuando Donald Trump tomó posesión de la presidencia en la Casa Blanca. Se me ocurrió decir Lo País. Es un término que me hacía mucha gracia porque es un término peyorativo,
contra el periódico, pero no es muy agresivo. Es decir, es un término que es bastante inofensivo y lo ridiculiza bastante. Y la verdad es que poco a poco pues lo fui repitiendo, a la gente se le fue quedando y al final pues entre todos nos hemos cargado con esta palabra, con este lo país, el prestigio de la que es la principal o era la principal cabecera de España. Sí, y además que se hizo trending topic el día de las elecciones de El Salvador, pero a nivel internacional. Estaban todos lo país y no es la primera vez. Siempre está siendo trending topic lo país, porque claro, ya esto, la mitad de los españoles, por lo menos la mitad que está en redes sociales, lo pronuncia de esta manera. Pero ¿qué quiere decir? Porque los salvadoreños, claro, y la diáspora decían, pero claro, ¿qué quiere decir? Es un término, yo no sé, a ver, yo entendí Alonso, que era también y que aludía, porque ahora, claro, me dices este tuitero, ¿no? Que es que tú te fijaste y ya empezaste a hacerte eco, pero parece que iba un poco los tiros por el tema de él, ella, lo, ¿no? Era cuando se estaba jugando con el artículo otro. ¿Era por ahí o no? No, realmente cuando surgió el término todavía no habíamos llegado a la locura del ellos y lo y la y tal. Todavía, a lo mejor se había llegado en pequeños círculos feministas y tal, pero todavía yo en mi canal de YouTube yo no hablé de esos temas hasta bien avanzado el canal. El lo es una forma como de minusvalorar, no sabría muy bien explicarte, pero es quitarle el él, que suena como el país, y Sí. decir, no, es que es una cosa, es lo país. Sí. No sé si me explico, pero es eso, es una cosa que fonéticamente le quita bastante seriedad, en mi opinión. Sí, completamente. De hecho, sin saber exactamente, aunque muchos creían que tenía algo más de significado, todos sabían cuando, vamos, y yo que estuve en El Salvador en ese momento, me decían, no sabemos lo que es, pero nos encanta. O sea, ¿cómo? Tú fíjate, si todo el mundo sabe que es un término peyorativo y que ridiculiza, que si te fijas, el propio Lo País, cuando vio la noticia de que Bukele se había metido con los medios y con la prensa y con la independencia de los medios y tal, no se refirió en ningún momento a Lo País. Ellos no escribieron Lo País. Ninguno de los otros medios escritos se refirió a que Bukele había dicho Lo País. Ellos decían que se había metido con el país. Es curioso como ni siquiera la competencia de Lo País, que es, yo en mi canal lo llamaba Lo Mondo Lirondo, el mundo, más antes conocido como el mundo, tampoco se refería a Lo País. El ABC tampoco se refiere a Lo País. Es decir, es un término que ha hecho daño no solo a este periódico, sino que los medios tradicionales en general han visto que pues una serie de tuiteros o un grupo de gente que se lo pasa bien en las redes sociales pueden perjudicar así la marca de un medio y por no llamar al karma o por no llamar a que les pase a ellos también, ninguno se ha referido a esto de Lo País, lo cual es bastante curioso. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País. Completamente. Yo enseguida me acuerdo que estuve leyendo y yo decía, oye, en ningún momento nadie se ha hecho eco de Lo País. Pero claro, estaban ya todas las redes ardiendo como siempre con el término. Y yo creo esto que dices, Alonso, que a lo mejor es que, claro, yo ya he empezado a escuchar Lo ABC, Lo Mundo, o como has dicho antes, Lo Mondo Lirondo. Sí. Tienen miedo, ¿no? De que ellos también al final terminen cayendo en ese término. Sí, tienen mucho miedo y sobre todo después de que lo haya dicho un presidente. Yo sabía que a gente, a redactores de Lo País, les fastidiaba mucho, no a los redactores, pero yo sabía que algunos redactores habían comentado con amigos míos, periodistas, que ese término en la dirección del País y en la propia redacción, pues que molestaba muchísimo, ¿no? Pero hasta ahora era una cosa circunscrita al mundo de Twitter. Es verdad que en el trending topic de Twitter nunca va a salir el país, es decir, hace años ya que todo el mundo dice Lo País, pero ya que lo haya dicho un presidente, tienen que estar asustados. Y bueno, yo ahora estoy esperando a ver si lo dice, que no lo dirá, pero bueno, Donald Trump. Donald Trump sería divertidísimo, además que lo dijera con acento inglés. Lo País.
esto ya yo creo que acabaría de destruir por completo a la marca, lo cual me haría sentir orgullosísimo, cosa que ya estoy porque lo que ha hecho Bukele ha sido fantástico. Me encanta esa espontaneidad, esa agilidad que tiene, ese contacto con las redes sociales, que es precisamente lo que le hace ser tan popular, esa cercanía que tiene a todo lo que está en la calle, ¿no? No en los medios, sino lo que está pues, en el común de la gente y no en esas redacciones, en esa burbuja mediática tan desconectada de la realidad. Sí, sí, completamente. De hecho, yo recuerdo allí que los medios, es que imagínate que no lo dice tampoco ni en un vídeo de Twitter ni nada, lo dice un día en el que está allí, claro, se lo dice a la cara del redactor de Lo País y a la cara de, porque ya vamos a hablar así, de lo BBC, ahí estaban todos, los CNN, ahí estaban todos. Nosotros vamos a empezar ya a popularizarlo, Alonso. Sí, sí, se ha internacionalizado completamente y lo ha dicho, es que lo ha dicho el día de su inauguración, el día que acaba de arrasar en las elecciones de su país con un resultado que es que yo creo que ningún líder democrático, esto lo puede obtener un Kim Jong-un en Corea del Norte, donde no hay más partidos, donde no hay oposición, donde no hay nada. Pero es que yo creo, no sé si me equivoco, pero es que en ningún país democrático se ha producido un resultado así. Y además ha sido haciendo lo que tenía que hacer, es decir, haciendo una cosa de sentido común. No se ha inventado la rueda, no ha hecho un arco de iglesia, ha dicho, este es el país más inseguro del mundo, vamos a darle seguridad. Fíjate qué fácil es ganar unas elecciones desde la derecha, atendiendo a un tema y una preocupación tan básica y medular como es la seguridad de un país y de tus ciudadanos. Es increíble que aquí en Europa muy poca gente, muy pocos partidos se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Que la derecha no solo puede ganar elecciones sin imitar a la izquierda, sino que las puede ganar con un programa propio, un programa duro y además no ganar, arrasar, es decir, ventilarse a la oposición de manera democrática. ¿Cuánto tiene que aprender la derecha en Europa y en otros lados del mundo? Ahora mismo de Hispanoamérica, desde luego, Alonso, yo por lo que veo y lo que viví allí en El Salvador, están marcando la tendencia. Y, tanto Bukele como Milei en estos momentos están dando un ejemplo. De hecho, ellos lo tienen muy claro, es que lo tienen clarísimo. Y hay algo que, como bien decías, Bukele está muy en contacto con las redes sociales, está fuera de esa burbuja, que sí que es verdad que en España todavía la gente confía mucho en los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué pasa? Que Bukele está muy al día, muy al tanto de las redes sociales y de los intereses reales de la gente. Entonces, por eso él descubre el término Lo País, porque sigue mucho España, eso sí lo sé, sigue mucho las opiniones de aquí y lo vio y le encantó. Eso sí, me he enterado, claro, por allí, ya estando allí, y además se ríe. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman Lo País, sí es Lo País, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. Y eso es lo que se echa de menos, porque Bukele, aquí por ejemplo en España, Bukele apoya allí a los streamers, allí la mayoría de salvadoreños, ese 85%, se informa primero por redes sociales, por YouTube, consumen muchísimo, es una exageración, yo me quedé alucinando. Conocen a todos los youtubers, hasta el que tiene 6.000 suscriptores, lo conocen todos, lo siguen todos, y yo creo que esto es principal, que le han dado la espalda a los medios, por eso ha hecho tanta gracia esto de Lo País, y le han dado la espalda a los medios tradicionales porque han visto que están todos en contra, muchos financiados por Soros, y esa yo creo que es la clave. A mí me daba envidia porque ahí todo el mundo tiene una cámara, tiene un canal y además tiene suscriptores, además los apoyan y los siguen. Me da miedo porque, claro, en España, tú que como influencer también, pues notas que todavía ese peso no es tan enorme. A ver, tenemos a un Jordi Will, tenemos algunos de estos, pero no llega a ser... Sigue siendo Antena 3 líder de audiencia en los informativos, ¿no? Sí, por desgracia en España los medios todavía, y en Europa en general, los medios tienen un peso todavía bastante importante, tienen mucha influencia.
Pero por eso es tan importante que un presidente de un país, que un líder político asentado, que tenga poder, porque lo importante aquí es que tengas poder, haga esta guerra contra los medios. Esto, por ejemplo, lo hace también Donald Trump, lo hacía como presidente de Estados Unidos, lo hace también Víctor Orbán. En España, Vox, si tuviera un poder nacional, lo hace, por ejemplo, Gallardo en la región de Castilla y León, pero hace falta ese poder para poder contrastar a los medios. Es verdad que desde un partido que está en la oposición, que además es ninguneado constantemente, es difícil. Y los medios lo saben todo esto y se aprovechan. Y es verdad que los youtubers, los influencers cada vez tienen más peso, pero el peso del bipartidismo, el peso de toda la corrupción que hay en Europa, de esos partidos tradicionales enquistados, que además tejen alianzas entre ellos, que además están aliados con la Unión Europea, que sigue financiando con millones y millones de euros a los medios tradicionales, a los falsos verificadores. Es difícil, es difícil. Por eso hace falta, es muy importante y nos hace tanta ilusión que un presidente con poder, un tío que tiene poder y que además lo sabe ejercer, lo ejerce bien y lo ejerce en favor de su pueblo, pues haga esa batalla contra los medios y lo ridiculice. Porque se trata de eso. La verdadera batalla, sí, es contra los políticos, es contra el globalismo, es contra Soros, es contra toda esta gente que tiene mucho dinero, mucho poder, pero también y sobre todo es contra sus correas de transmisión, que son las que manipulan a la gente para que la gente se siga comiendo todas las tostadas y todas las cosas que le venden, ¿no? Toda la mercancía podrida que le vende y que hace que estemos tan mal y que estemos yendo siempre para detrás, porque siempre estamos yendo para detrás. Sí, sí, y a mí me pasó, bueno, que cuando llegué a El Salvador, allí descubrí, porque me ha hecho mucha gracia esto que has dicho, Alonso, de que, claro, todavía cuando estábamos ya con la estupidez, el delirio de los artículos neutros, los binarios, los no binarios, todavía no habíamos llegado a ese capítulo, ¿no? Y es verdad que cuando yo viajé ahora a El Salvador, nunca había estado, claro, de verdad puedo corroborar que El Salvador es más seguro que Madrid o Barcelona, lo puedo decir así, ahora mismo San Salvador es que es capital de la seguridad. Y vi, Alonso, cómo era la España de antes, era la España de los 80. Allí no ha penetrado nada la agenda progre, que, bueno, pues todo lo que estamos viviendo y que tú bien vives aquí. Y fue de verdad una añoranza, una melancolía, y uno se da cuenta que la sociedad tuya se está destruyendo, ¿no? Y vamos ahí caminito al abismo en Europa, pero claro, cuando sales fuera ves una sociedad donde los valores son donde es la normalidad, porque yo el otro día decía, claro, conservador, sí, el CEPAC es conservador, y yo decía, el CEPAC es lo normal, es que ya más que exacto. Es la vida normal, o sea, ya no es que sea conservador, es la vida normal, es la vida de... Es la normalidad, pero es que la ventana de Overton, es decir, esta forma de llevar las cosas al extremo, a la izquierda, ha avanzado de una manera abismal y nos hemos acostumbrado a cosas que eran absolutamente impensables. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, pues a lo mejor te podían atracar por la calle y esto podía pasar y, bueno, te podía pasar, ¿no? O podía haber un robo, podía haber situaciones, pero es que ahora no te atracan, ahora te atracan, te pegan una paliza, te violan y te dan con un machete, o te hacen el mataleón, o estas técnicas, unas barbaridades increíbles, y nos estamos acostumbrando a un tipo de violencia que no se había visto jamás en España, o se había visto de forma muy aislada, pues estos asesinatos de la crónica negra de los años 70 que ocurrían una vez cada 2 años, cada 5 años. Y ahora tienes cada fin de semana un tipo de violencia y parece que nos quieren acostumbrar. Es realmente espantoso. Mi canal de YouTube, yo tenía un canal de YouTube donde decía esto de Lo País, lo acabé dejando de un lado, a lo mejor lo retomo, pero es que yo veo las cosas de las que hablaba en ese canal, la gente con la que yo me metía, estos progres que decían tonterías, estos progres los veo ahora y me parecen conservadores comparados con los nuevos que han salido ahora, que dicen portavoz y tal. Yo en mi época no decía a nadie ellas y ellas, y mucho menos una ministra. Pero es que estamos, iba a decir avanzando, pero es el truco de la izquierda, estamos yendo al agujero negro a una velocidad que es absolutamente incomprensible. Por eso es muy necesario canales como el tuyo
gente como Bukele, partidos como Vox, como Orbán, Donald Trump, y es fundamental pues avanzar en eso y contrastar toda esa narrativa falsa y todo ese abuso psicológico, porque no es más que abuso psicológico, propaganda y manipulación con el que nos bombardean los medios, que por cierto, es verdad que bombardean mucho, pero yo creo que ese bombardeo tan bestia, tan acelerado, yo creo que también muestra desesperación. Es decir, ellos notan que están perdiendo el control por algún lado y tienen que acelerar. Es como el animal moribundo. ¿Cuál es el animal más peligroso? El moribundo, ¿no? La serpiente es más venenosa, más agresiva cuando se está muriendo. Y yo los veo un poco así. Es verdad que se acelera mucho, desmoraliza mucho porque ves toda esa propaganda y ese bombardeo, pero a la vez tiene que dar esperanza porque en el fondo saben que están perdidos, que es que hay ya una tendencia, ha saltado la chispa y eso no lo van a parar con toda la propaganda que quieran. Claro, sí, por eso, Alonso, cuando yo estuve allí cubriendo las elecciones en El Salvador, dije, pero bueno, si es que no deja de ser un país pequeño, de Hispanoamérica, ¿qué hacen aquí más de un centenar de medios de comunicación? Yo nunca lo he visto esto en una rueda de prensa en España, ni siquiera en elecciones, cuando ha ganado, pues yo qué sé, Rajoy, cualquiera de ellos. El Salvador. Aquí, y es el efecto contagio que está teniendo Bukele y El Salvador y los salvadoreños, porque están resistiendo. Totalmente. Y tienen un miedo atroz. Yo vi allí miedo y digo, ¿pero qué hace una grada, Alonso, de fútbol? Prácticamente 5 escalones, cámaras, pero te digo 100 como que yo creo que eran más. Y además a mí no me dejaban pasar, me tenían muy fichada. O sea, era un ejército de activistas. Si los llegas a ver, era gente horrenda.